A ver, ¿cómo puede ser que un simple ruidito en una cabaña de madera allá en Nueva York haya desatado un movimiento global que, bueno, puso de cabeza las ideas sobre la vida, la muerte y el más allá? Vamos a meternos de lleno en esta historia para descubrir los orígenes de verdad sorprendentes del espiritualismo moderno. Toda gran historia tiene un comienzo personal, ¿no? Para el autor Raymond Buckland, por ejemplo, toda esta fascinación empezó con su tío George y las historias que le contaba de médiums y sesiones espiritistas. Fue esa conexión, esa charla familiar, la que le prendió una curiosidad que, como él mismo dijo, lo mantendría cautivado para siempre. Y fíjense, aquí está la clave. No fue un libro súper denso o académico, no. Fue una historia compartida en familia lo que le abrió la mente. Y es que a veces las ideas más revolucionarias nacen de las conversaciones más cercanas, más íntimas. Pero bueno, para encontrar el epicentro de este terremoto cultural, por así decirlo, tenemos que viajar a 1848, a una cabaña muy modesta en Hydesville, Nueva York. Ahí unos misteriosos golpes en la noche estaban a punto, pero a puntito, de cambiarlo todo. La historia se fue desarrollando de una manera increíble. O sea, lo que empezó como simples ruidos que nadie podía explicar allá por 1847, de repente se convirtió en lo que parecía ser un diálogo, una comunicación inteligente. Pero el giro más impactante, el más fuerte, llegaría más de medio siglo después, con un descubrimiento verdaderamente macabro. Y bueno, ¿cómo se estableció ese primer contacto? Pues lo más sorprendente es que todo comenzó como un juego. Una de las niñas, Kathy, retó a los ruidos a que imitaran sus aplausos. Y cuando lo hicieron, la madre, imagínense totalmente atónita, hizo la prueba definitiva. Le pidió al espíritu que golpeara las edades de sus hijos. La respuesta correcta sobre su hijo, que ya había fallecido, lo cambió absolutamente todo. Ya no era un juego. Pero, ojo, que esto ya iba más allá de simples golpecitos. La entidad, o lo que fuera, comunicó una identidad. Se llamaba Charles B. Rosna y era un vendedor ambulante. Y contó una historia terrible, que lo habían asesinado en esa misma casa para robarle su dinero. De repente, la familia Fox no solo estaba hablando con un espíritu, sino con la presunta víctima de un crimen. Y tuvieron que pasar 56 largos años. Durante décadas, la historia del vendedor asesinado era solo eso, una historia. Pero en 1904, unos zorreros encontraron un esqueleto humano y una vieja caja de hojalata detrás de una pared en el sótano. Para los creyentes esta era la prueba irrefutable. El movimiento ya tenía su mártir y su milagro. Claro, una historia tan increíble no podía quedarse en secreto. La noticia de lo que pasó en Hydesville se extendió como pólvora, y con la fama pues llegó el escrutinio. El mundo se partió en dos, los que creían y los que no, los escépticos. El debate, se puso intenso. Por un lado, los que defendían a las hermanas señalaban la información verificada y el apoyo de gente muy importante. Pero por otro, los escépticos ofrecían explicaciones mucho más terrenas. ¿Y si los ruidos eran simplemente el crujido de las articulaciones de los dedos de los pies? Y no estamos hablando solo de creyentes ingenuos, ¿eh? El influyente editor Horace Greeley, un tipazo, investigó personalmente a las hermanas. Su conclusión fue contundente. Las damas no producen los ruidos. Este espaldarazo de una de las voces más respetadas de Estados Unidos le dio al movimiento una credibilidad inmensa. Y entonces, cuando todo parecía ir en una dirección, ¡pum!, cayó la bomba. En medio de una pelea familiar muy fea, Margaret Fox confesó públicamente que todo era un fraude. Pero la historia no terminó ahí, para nada. Apenas un año después, se retractó de su confesión, dejando a todo el mundo con la misma pregunta: ¿cuál era la verdad? Lejos de apagar el fuego, toda esta controversia pareció avivarlo más. La idea cruzó el Atlántico y prendió con fuerza en Europa, fascinando no solo al público en general, sino también a la élite intelectual y hasta a la realeza. Allá en Europa, el movimiento encontró a su superestrella, Daniel Douglas Home, un médium escocés famoso por sus fenómenos espectaculares que además ocurrían a plena luz del día y que de hecho nunca pudieron ser desenmascarados. Pero a ver, ¿cuál fue su hazaña más legendaria? Imagínense la escena. En una reunión en Londres, frente a varios nobles que estaban de testigos, Home se elevó del suelo. Y no unos centímetros, no, levitó a 70 pies de altura, que es como un edificio de varios pisos, una locura. Los testigos contaron que, mientras estaba en trance, su cuerpo se puso horizontal y simplemente flotó,
saliendo por la ventana de un tercer piso y desapareciendo en la fría noche de Londres. Y momentos después, para el asombro de todos los presentes, reapareció en una ventana de al lado y flotó de regreso a la habitación. Muchísimos testigos lo documentaron, pero nadie, jamás, pudo explicarlo. El alcance de este movimiento fue tan, pero tan grande, que llegó hasta el trono de Inglaterra. Se dice que la mismísima reina Victoria, que estaba devastada por la pérdida de su amado príncipe Alberto, buscó consuelo en sesiones espiritistas, esperando un último contacto con él. Entonces, después de décadas de fenómenos inexplicables, de debates feroces y de creyentes súper devotos, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado de un movimiento que nació de un simple golpe en una pared? Su idea central es hasta el día de hoy bastante radical. El espiritualismo no pide fe, exige que se le reconozca. Sostiene que comunicarse con los muertos no es una creencia, sino un hecho, y que además es científicamente demostrable a través de sus fenómenos. Y la frustración de los creyentes ha sido una constante, ¿eh? Un profesor de Cambridge escribió en 1882 que era un escándalo que el debate sobre si estos fenómenos eran reales o no todavía siguiera. Y lo más sorprendente es que esa misma frustración resuena hasta el día de hoy. Al final, toda la historia del espiritualismo nos regresa a esa cabaña en Hydesville y a la pregunta que ha fascinado y dividido al mundo desde entonces. ¿Fue todo un fraude súper elaborado, un acto de fe desesperada o la prueba de que hay algo más allá? Quizás la verdadera pregunta no es qué creer, sino por qué, después de tanto tiempo, seguimos necesitando respuesta.